Buenas tardes, estamos de nuevo aquí con una nueva clase de este curso que se llama Piensa en Verde y que como sabéis pues esta es la cuarta clase magistral primero la de Enrique Salvo que puso en como si dijéramos, ¿cómo se dice? En contexto, ¿no? Pues de qué va el tema, ¿no? Y dio una extraordinaria conferencia en donde se titulaba que el verde es parte de la solución. Y después Oscar habló de la administración pública y lo que se puede hacer y de todo la importancia que hay de conocer fondos europeos y tal. Después estuvimos con Miguel Ángel Piñera, entonces puso un ejemplo práctico de una ciudad que la verdad es que ha hecho muchas cosas muy interesantes, como es Cieza. Y ahora vamos a hablar de formación. Le hemos titulado Formación, una asignatura pendiente, y está con nosotros José Manuel Rodríguez Pérez, que es muy conocido aquí en Andalucía, ¿no? En Sevilla sobre todo, y es licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla, fue número 2 de su promoción y bueno, tiene un currículo extensísimo. Yo voy a decir un poco lo más destacado, aunque destacado la verdad es que es todo, pero voy a hacer un breve resumen, ¿no? Ha estado siempre muy ligado a la formación y bueno, comenzó con escuelas taller, ha sido coordinador de servicio de parques y jardines de la Sociedad Estatal para la Expo del 92 de Sevilla. A partir de ahí estuvo, bueno, eso fue un trabajo impresionante porque creó muchas cosas, ¿no? Tuvo un cometido muy importante, ¿no? Y la verdad es que eso formó a muchos profesionales porque eran muy jóvenes en aquella época y fue una experiencia magnífica porque se trabajó con muchos recursos y muchas nuevas tecnologías, ¿no? También ha estado, por destacar, como digo, lo más importante, pues ha sido director de una escuela muy importante que hubo en Sevilla, que es la Escuela de Jardinería Joaquín Romero Murube, que estuvo bastantes años, 12 años, ¿no, José Manuel? Mm, 14. 14. Pues 14 años fue director de una escuela en donde ojalá tuviéramos esa escuela hoy en día, esa y muchas más como esa, ¿no? Porque se formaba muy bien jardinería y medio ambiente, salían muy preparados, sabiendo de botánica lo que es un jardinero, como nos gustaría que existieran ahora, ¿no? No de usar maquinaria, sino de conocimiento de plantas, de riego, de tratamiento de la vegetación, de suelo, etcétera, ¿no? Muy formado. Ha hecho numerosísimos artículos y ha escrito libros, manuales sobre infraestructura verde, sobre muchísimas cosas, ¿no? Numerosas publicaciones científicas y divulgativas y ha sido comisario de, de Flora Urbana, una feria que se hacía en Andalucía, en Sevilla. Es miembro fundador de la Sociedad Mediterránea para el Paisajismo y Educación y Empleo. En fin, es un experto, por destacar y abreviar, es un experto en formación, tiene unos conocimientos amplios de jardinería y yo creo que os va a gustar muchísimo
su presentación. No quiero robarle más tiempo porque podéis ver este currículum en la plataforma, están colgados todos los currículums y la verdad es que estamos muy orgullosos del equipo de profesorado que tenemos porque son todos unos expertos profesionales y José Manuel no se queda detrás. Así que al final, como sabéis, haremos una sesión de preguntas. Podéis usar o bien el chat o abrir el micrófono y, y, y hacerlo directamente y preguntarle a José Manuel, ¿vale? Pues nada, sin más, José Manuel, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Aurora. Y bueno, encantado de participar en este programa formativo y que es como la metaformación, es la formación, es formación sobre la formación, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera pues toca parte de mi trabajo porque yo he alternado el trabajo de paisajista por un lado, de jardinero por otra, de formador por una, para la empresa pública, para la empresa privada. Desde chico soy jardinero, después me he formado como he podido y precisamente esa experiencia propia de cómo una persona, por decirlo así, de que con nulo contexto, salvo que mi padre, los años que yo lo conocí porque murió muy joven, era óptico y jardinero, y entonces pues algo se quedó ahí, algo se sembró en mí, pero el resto de mi familia, mi contexto de barrio y de ciudad donde yo vivía, pues no había nada que fuera a indicar que yo me dedicara a esto, ¿no? Y entonces pues realmente es un camino que puedo describir, porque todavía tengo memoria para eso, y también puedo utilizarlo, por decir así, como bagaje para poder presentarme ante vosotros, ante vosotras, para poder ver un poco, analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y proponer algunas cuestiones que son muy importantes sobre la formación. A nadie se le escapa que la clave del progreso, del avance, de la evolución, del camino hacia la excelencia desde el punto de vista profesional, de la felicidad desde el punto de vista de los usuarios, y tiene mucho que ver con los talentos que se acreditan, con los conocimientos teóricos y prácticos que se tiene, con la sensibilidad que se basa en esto. Y en ese conjunto, pues estar formado, tener conocimiento del que sea, de la rama que sea, pues ayuda a hacer un mundo mejor. Y en esa situación a mí me tocó esta rama, haberme dedicado a cualquier otra y por lo tanto lo que aquí hay muchos conceptos que voy a intentar compartir con vosotros para que de alguna forma son aplicables a cualquier área, ¿no? Y entonces, pues bien, con esa ilustración de lo que pasa actualmente con el ámbito del paisajismo, la jardinería y lo que tiene que ver con la formación de las personas que participan en este sector, pues la verdad, pues intentar sacar conclusiones y de alguna manera, pues cada uno de nosotros después consciente de qué puede hacer. A veces puede hacer poco, a veces puede hacer mucho, pero lo importante es nunca rendirse. Yo también soy educador medioambiental y sigo haciéndolo también de forma voluntaria en algunos centros educativos que participo y, y la realidad es que lo importante es, hay una clave de la labor en educación ambiental que es no rendirse. O sea, siempre va a ser necesario estar ahí, no hay que rendirse. Y en esto, pues, es muy importante pues, que todos los que podamos participar en esto, cada uno con su óptica, con su enfoque, con sus intereses personales y colectivos, pues bueno, pues dedique una parte de sí mismo, de su tiempo, de su talento pues a compartirlo con los demás y ya digo, hacernos la vida un poco mejor unos a los otros. Y hoy en día es evidente que la presión a la que están sometidos sobre todo los entornos mediterráneos como el nuestro, con una problemática económica pues, fundamentalmente también muy conectada con lo climático y con lo que nos puede venir encima, pues no podemos quedar con los brazos cruzados o dejar la tarea de solucionarlo pues toda entera, porque nosotros no podremos arreglarlo todo, sino a las generaciones que vienen, ¿no? Y los que tenemos hijos y nietos, pues la verdad es que cuando los miramos, pues la verdad es que hay que tener poco corazón para decirle, bueno, yo ya he arreglado lo mío, a que arreglen los demás, ¿no? Y yo creo que la mayor parte de la gente tenemos esa, por lo menos esa parte de corazón para poderlo hacer. Y ya digo, cada uno en el sector que le toque, el que toque la sanidad, que le toque en la música, que le toque en la cultura, que le toque pues haciendo cadenas en un alto horno,
una herrería. En este caso nosotros, por lo menos en mi caso, pues puedo contribuir a esto en este ámbito. Esta primera foto, por primera diapositiva que tenéis, que es la portada, pues la verdad es que para mí significa mucho porque aquí hay dos alumnos míos, dos alumnos de la Escuela de Jardinería que ha comentado Aurora. Y están ahí haciendo unas prácticas y nosotros modificamos el plan de estudios, ¿no? Bueno, para quitar algunos conocimientos que nos parecían, ahora os comentaré cuando lleguemos a eso, pues que no tenían mucho sentido. Pero sobre todo lo que hicimos fue una gran, por decir, propuesta metodológica para que los alumnos tuvieran la necesaria teoría, por ejemplo, aprenderse todos los nombres de todas las plantas del Parque María Luisa, que pues, son bastantes, y los examinábamos de eso, fueran de los títulos superiores, los títulos medios, pero básicamente su trabajo era pues estar haciendo todo el día muchas horas de mucha práctica, ¿no? Y sobre todo, y haciendo práctica no mecánica, sino con sentido. Por ejemplo, pues estos dos alumnos están ahí una recogiendo los restos de poda dentro del parterre. Esto es, teníamos convenio con el Ayuntamiento de Sevilla entonces nos, teníamos encargado no solamente unos jardines en torno de nuestra escuela, que estaba en el pabellón de Telefónica del 29, sino el propio Parque María Luisa. Esto es el lateral del pabellón Mudéjar, en la Plaza de América, un sitio muy importante. Y bueno, pues cuando ya vieron que éramos gente de fiar y que nuestros alumnos eran gente potente, y nosotros también, pues nos dejaban hacer cosas delicadas en lugares delicados y tuvimos además también la suerte de poder sacar para adelante los naranjos de Patio de los Naranjos. En fin, teníamos, por decirlo así, el ganarse un poco el aprecio de los que ven el trabajo, pues te ayudaba a que los alumnos pudieran disfrutar de unas mejores prácticas y sentirse más orgullosos de lo que estaban haciendo, y después, pues de alguna manera, pues también ganar la autoestima profesional, ¿no? Y sobre todo, además, salir al mercado con una conciencia de tener, además, un buen nivel para trabajar y competir, pero al mismo tiempo disfrutar con lo que se hace, que eso, como decía antes, no hay cosa mejor que no trabajar trabajando en lo que más te gusta, ¿no? Y entonces, pues, claro, a los que hemos trabajado en todo este tipo de cuestiones, como hemos tenido que dirigir equipos, centros, programas, pues hay una parte del trabajo que sí es trabajo, porque no se disfruta que son los documentos, la burocracia, las gestiones, en fin, ese tipo de cuestiones que, bueno, es necesario hacerlas y hay que saberlas hacer también bien, pero bueno, yo siempre estaba deseando de coger las tijeras y ponerme con ellos, porque además yo creo que, mm, es una opinión mía, yo creo que es buen maestro quien trabaja, quien enseña cogiendo las tijeras también. Y entonces, pues yo creo que eso era fundamental para ganarse no solamente lo que es el cuestión de autoridad, ¿no? Mira, este profesor sabe, ¿no? Esta profe sabe bastante, sino que además es alguien que está dialogando conmigo en mi propio aprendizaje y entonces, pues bueno, pues hay caracteres más abiertos, más agradables, menos agradables, pero bueno, pero al final el balance siempre es muy positivo. Y la pena, pues, fue que, como ahora comentaremos, pues hay programas que no es porque yo trabajara ahí con mis compañeras y mis compañeros, profesores y todos los alumnos, que todos hemos formado una comunidad que nos apreciamos mucho bastante, ¿no? Y que ha perdurado en el tiempo y ya se cerró hace ya, pues va a ser 10 años, 11 años y todavía perdura entre nosotros, ¿no? Bueno, pues este alumno mío pues está haciendo una práctica de recorte de seto, pero sabe qué es lo que está haciendo. O sea, sabe, pues le pone nombre a la especie que tiene ahí, sabe, es decir, no solamente es una cuestión de cumplir, mecánico, eso es en los primeros días, que había una criba de la gente que se metía en esto un poco por otras razones, para los que después ya, pues, de alguna forma, que era la mayoría, se quedaban y encontraban otro sentido a una práctica, ¿no? Que mucha gente, muchas escuelas profesionales, pues, se hacen un poco mecánicas y un poco, sí, que se hacen por obligación y haces un método diciendo, bueno, ya lo sé hacer, ¿no? Pues, no, pero es que hacer esto bien es hacerlo pues unas cuantas horas seguidas y además hacerlo con un nivel de calidad homogénea desde que empezaste hasta que terminaste, ¿no? En fin, bueno, es un pequeño auto-homenaje que me hago, pues viendo un poco aquella época en la que yo creo que hicimos un buen trabajo y estamos todos, ya digo, todos muy orgullosos y sin vanidad, pero orgullosos de lo que hicimos y yo sobre todo muy orgulloso de mi alumnado, mis alumnos y alumnas
que tuvieron que, ya digo, que trabajar mucho, pero yo creo que disfrutaron mucho también. Bueno, para centrar un poco el tema de la formación es importante saber que, bueno, para poder después por decirlo así, fundamentos con los cuales plantear propuestas, pues no se pueden plantear propuestas sin tener de base una serie de hilos pues que sustenten esas propuestas. Las propuestas no solamente deben ser propuestas nominales, es decir, tener un buen título y ponerlo en la mesa, ¿no? Eso pues es trabajo de los periodistas, es trabajo de políticos, de comerciales, pues bueno, tienen que tener detrás, si es posible, que tengan detrás fundamento, pero muchas veces centra su trabajo en el día a día en tener unos buenos eslogans y tener unos buenos títulos para las cosas, ¿no? Bueno, pues podíamos proponer cosas directamente diciendo, pues hace falta esto, esto, lo otro y decir que está todo muy mal. Pero realmente, si hay que ser serio y queremos buscar pues una mejora de una situación que ya os digo de entrada que no es buena, pues por muchos motivos, tampoco ha sido buena siempre. Ha habido etapas mejores y peores, ¿no? Pero el balance general en la actualidad es que hace falta mejorar mucho, muchas cosas y sobre todo porque la situación está de alguna manera que nos acucia a todos a tomar medidas y en las anteriores charlas habréis visto como cuando se habla de renaturalizar las ciudades, crear otros sistemas dentro de los o sea, subsistemas dentro de los sistemas urbanos, estamos hablando de una necesidad para la salud pública y mental de las personas. Y evidentemente, si por una parte tenemos unas fuerzas que nos llevan a llevarnos mal, al odio, a ver que el mundo está mal por todas partes, las noticias que nos machacan y todo, eso, de alguna manera, primero es conocerlo para saber de dónde estamos, pero al mismo tiempo hay que poner antídoto a todo esto. Y parte del antídoto es crearnos unos entornos más amables que saquen lo mejor de nosotros, no lo peor. Y evidentemente un paisaje degradado, hostil, peligroso, no es el mejor sitio para sacar lo mejor de cada uno. Que en esos entornos está demostrado de que hay personas que son capaces de comportarse heroicamente como, vamos a llamarlo como unos santos o como una santa, pero no nos pueden exigir a todos y como comunidad que seamos por decir así, como milagrosamente pues, unos héroes, ¿no? Sino que de alguna manera hay que ser razonable con nuestras fortalezas y debilidades de personas, individual y colectiva, y entonces pues hay que poner medios pues razonables a todo esto. Y dentro de esos remedios, para crear un futuro mejor, para cosas que van a ir a peor posiblemente, y asumirlo con entereza y con tiempo y con sabiduría, que es como dirían los antiguos, afrontar lo que viene, pues es evidente que los sistemas verdes, las infraestructuras verdes, el paisaje es fundamental, es una herramienta fundamental. Antes, hace muchos años, pues a lo mejor pues, habría gente, siempre con sus intereses, bueno o malo, pues diría, bueno, esto son cosas de hippie, quieren poner todo lleno de flores, es meramente algo decorativo, es como, ay, qué bonito, ay, qué mono, o algo que se puede permitir solamente la gente rica, que puede pagar jardineros, puede tener en los barrios buenos pues tener buenos jardines o heredar jardines de, pues de la nobleza y que ahora se han hecho públicos y podemos disfrutar, pues eso, vale, ese debate todavía se puede mantener y bueno, si hiciéramos un acercamiento histórico de esto, pues habría que contar con esto, pero es que en la actualidad no podemos entretenernos demasiado sencillamente en esto, sino utilizarlo como base para dar pasos hacia adelante. Y ahora mismo tenemos una presión, por decirlo así, muy importante para que los sistemas verdes no sean simplemente, ya digo, algo secundario, algo no prioritario, sino todo lo contrario. Por mucho bueno, pues haya personas que no lo vean o que no les interesa verlo. Pero claramente es algo que está ahí, científicamente está cada día, puedo decir, no ya digo demostrado, sino fundamentado en la complejidad de los beneficios que tiene trabajarlo y de los perjuicios de no trabajarlo. Entonces, pues, y que alcanza más cosas de las que nos podíamos imaginar, ¿no? Bueno, pues formar y formación en esos hilos para poder proponer cosas, hay que tener en cuenta también tener un poco cuidado con el lenguaje, ¿eh? Entonces, pues, hay veces que en la vida cotidiana nos podemos permitir el lujo, pues, de ser domésticos, de ser, pues, en fin, más personas naturales, pues, con su vocabulario, el que he aprendido yo en mi barrio, en mi barriada de Triana, pues, hablamos de una manera, pero cuando
hay que saber modular un poco el lenguaje, cambiar de registro, entonces pues dependiendo el contexto en el que hablas, ¿no? Y si hoy toca hablar de una forma más precisa para enfocar bien algunas propuestas y también que el diagnóstico que se haga pues sea fiable, pues hay que hablar con cierta precisión. Y entonces hay que tener en cuenta que cuando se habla de formación se ha escogido esta palabra frente a otras muchas posibles. Pues, y que en muchos casos ya sabemos todo por mucha experiencia, por ejemplo, lo que se escogen palabras a veces porque detrás de ello hay una agenda oculta, es decir, hay como una intencionalidad. Las palabras no son neutras ni inocentes, sino que muchas veces van cargadas de otras cuestiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros manejamos palabras para transmitir, por ejemplo, conocimientos, que serían estos que están en amarillo, es decir, como alguien o algo, o una institución, una persona, una maestra, un maestro, un profesor, quien sea, pues básicamente su ocupación es la de transmitir información. Cuando esa información es asimilada, entonces se convierte en conocimiento y entonces, pues bueno, pues la persona ha aprendido, ¿no? Y entonces, pues hay diferentes formas de enfocarlo y cuando se habla de esto, estamos hablando de este tipo de verbos aquí habitualmente. Cuando la palabra formar, además, le queremos dar el sentido de establecer o de constituir un nuevo, vamos a llamarla, una mejora, una fase evolutiva del punto de partida, es decir, cuando formar no solamente es acumular conocimientos prácticos o teóricos, sino al mismo tiempo es, de alguna forma, que esa formación contribuya a la evolución de un sistema, o de una sociedad, o de una profesión, o de lo que sea, pues entonces esto empieza también a cobrar un poco más importancia, porque de alguna manera no es lo mismo formar a individuos o a personas, sino la de modificar cosas de la sociedad y entonces, pues claramente esa formación ya es un poco más rica y más comprometida. Y después, al mismo tiempo, si esa formación, también hay sinónimos de formación, que es cuando formación se refiere a estructurar, ordenar, establecer un marco nuevo, ¿no? Entonces, entre establecer marcos nuevos, entre ser creativos y generar evolución, y al mismo tiempo estar en lo que es la enseñanza y aprendizaje, pues entonces la palabra formación es una palabra muy rica. Y cuando queramos mejorar la formación, no es solamente mejorar la forma en la que se enseña, por ejemplo, jardinería o paisajismo, sino también un poco hacia qué mundo estamos conduciendo ese aprendizaje. Y entonces, pues, por ejemplo, hay un debate actual, que no voy a entrar en él porque no es el motivo de hoy, que ahora que participo en otros cursos y de esto, siempre me preguntan por el césped artificial. Y entonces, pues claro, pues evidentemente quien enseña y muestra los pros y los contras del césped artificial, pues dependiendo del marco del contextual en el que esté, si está en un marco, por decirlo así, comercial, en un marco, por decirlo así, de enseñanza por objetivos, pues bueno, a lo mejor sale bien el diagnóstico a favor de este césped. Si el contexto es medioambiental, el contexto, por decirlo así, es como más ecosistémico, pues a lo mejor no sale tan bien parado. Por lo tanto, claro, la enseñanza, no, ya digo, no es neutra, sino que también pues tiene pues sus entresijos y por descontado, ya os digo que formar no solamente es transmitir conocimientos, sino además es también prefigurar un modelo futuro de a dónde queremos caminar y eso va implícito en la formación que se da. Y finalmente eso dará lugar a marcos normativos, a estructuras profesionales, a cuestiones que de alguna manera nos permite al que se va sumando a ese marco entender dónde se está moviendo, ¿no? Y ya os digo que en este caso la formación que hemos estado impartiendo en todos estos años, de cada uno en su lugar, pues tenían en mente el hecho de que, bueno, había esa tercera pata de lo que es la estructuración y crear marcos en el que moverse profesionalmente y académicamente, pero nos hemos centrado quizás demasiado, bueno, había que dedicarse a la parte instructiva, a la parte, por decir así, como de cambio de mentalidades, es decir, conducir a una jardinería más adaptada a los déficits de agua, aquello que se llamaba y se llama serojardinería, jardinería mediterránea, hacer evolucionar los sistemas de riego para que fueran a través de innovaciones mucho más eficientes. Es decir, una serie de cuestiones que sí, que yo puedo describir en todos estos años dedicados a este ámbito académico y profesional, pues la evolución que ha habido en todo esto. Pero hecho en falta
hecho en falta desde luego a ver que quizá no hay tiempo que perder. Pues lo están haciendo algunas asociaciones, por ejemplo, la que cobija este plan de formación, ANJA, pues es una asociación profesional que básicamente surge de la necesidad de también de un poco de poner en el universo profesional pues la necesidad de asociarse, pero para conducir el sector tanto a beneficios de empresa, pero a beneficios de lo público y beneficios de todo, de toda la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí hay todavía un trabajo que hacer. Y además, veréis cómo ahora os voy a describir que ese marco normativo, ese marco de la profesión y el marco académico está muy desdibujado. Y es la principal carencia que podemos tener en los formativos. Porque encontrar centros o programas o personas que saben mucho de paisajismo, jardinería, pues si uno tiene suerte, las hay. El problema es que no es fácil a veces encontrarlo, o por lo menos que tengan la suficiente estabilidad. Luchar para una mejora y un cambio de enfoque acerca de qué tipo de paisajismo, jardinería tenemos que hacer, cada uno en su ámbito geográfico, no es lo mismo. Yo he dado charlas de jardinería en Galicia. Claro, el enfoque de ellos no era tanto, ahora, también tienen problemas de agua, ¿eh? De vez en cuando, ¿eh? Importante, pero la idea de ellos no es sumarse a un problema de déficit de agua, sino de ser más conscientes ecológicamente y aprovechar el agua que haya mejor. Y dar ejemplo también, ¿no? De buena gestión de los recursos escasos. Y entonces, pues bueno, pues de alguna manera, pues ya os digo que la forma de encontrar personas o centros con los que poder formarnos, pues es complicado, pero se puede hacer. Luchar, se puede luchar. Bueno, cada uno en el ámbito que pueda, con el eco que pueda sugerir, de acuerdo. Pero los cambios de marco requieren además un acuerdo general y un acuerdo general de todas las partes que participan. Y para eso tienen que estar muy, puedo decir así, como muy concienciados, muy presionados, muy urgidos, y yo creo que es el momento precisamente de trabajar en demostrar que esto se trata también de una urgencia de arreglar cosas que deben arreglarse para que la formación cumpla perfectamente los tres, por decirlo así, aspectos generales que la palabra encierra. Bueno, formarse, pues ya digo, uno habitualmente cuando se forma como persona, como profesional y como ciudadano. Y uno cuando pues vive, a veces es muy difícil distinguir una cosa de otra, porque uno es uno y una es una. Entonces, pues, pero claramente, como todo está relacionado con todo, pues evidentemente formarse en una profesión no puede formarse además ajeno a la condición individual y personal de cada uno. Tiene que ser una formación humana y tiene que tener sus valores éticos y morales del ejercicio de esa profesión y que además redunde en su felicidad y no en su infelicidad y en su salud mental y su salud física. Tiene que ser respetuoso con el cuerpo y con la mente de las personas. Después, además, tiene que ser consciente de esa profesión, es una forma de buscarse la vida, de ser viable económica y socialmente, de poder aspirar a cosas en la vida. En fin, yo siempre recomiendo no ser demasiado ambicioso, sino ser primero por evitar las decepciones y ser realista, pero también porque de alguna manera es ser, por decirlo así, empático con los demás. Entonces el exceso de acumulación, pues de alguna manera, lo digo desde un punto de vista ya personal, ¿no? Tampoco yo creo que es un buen camino, pero bueno, es natural las aspiraciones y las ambiciones. Y eso es un contexto en el que uno se mueve. En un país democrático es diferente que en un país autoritario. Cada país tiene su forma de entenderse a sí misma y en relación con los demás, pero de alguna manera, ya digo, ser buen jardinero, ser buen paisajista, buena jardinera, buena paisajista, pues formar bien a una paisajista, a un paisajista, a un jardinero, jardinera, no solamente, ya digo, es que aprenda a cortar bien un seto o que diseñe adecuadamente una zona de descanso, pues con pocos requerimientos energéticos y con aportación de algunas funciones ecosistémicas, sino también de alguna manera que ese trabajo le haga feliz, le sea satisfactorio y al mismo tiempo también que sea consciente de las contribuciones que hace a la sociedad y a los demás, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros nos formamos para eso, para mejorar, crear, de alguna forma, cada persona se crea un poco a sí misma, pero no puede dejar de ser una especie de nudo en el que confluyen muchos hilos y en los hilos pues está tu padre, tu abuela, tu abuelo, tu amigo, tu vecino,
tu pareja, tus hijos, el vecino con el que te llevas mal, todos. Eres una especie de suma de todo eso y eres como la resolución de una ecuación que se va moviendo en el tiempo, que va cambiando. Hay partes de esa ecuación que van desapareciendo, otras que van apareciendo, y entonces uno es desde el punto de vista de la formación del yo personal, pues ya digo, es una construcción continua. Y afortunadamente, porque si no, no tuviera esas características, pues es que tendríamos ya un problema, por decirlo así, pues de demencia, o bien o nos han robotizado y o han anulado nuestra personalidad, ¿no? Y no, nadie quiere eso, desde luego. Y por lo tanto, pues como personas, pues nos formamos para todo esto. ¿Qué ocurre? Que si veis todas estas flechas es porque en realidad, pues una buena formación asegura que te formes como profesional, pero al mismo tiempo también te hace mejor persona. Y hay muchos alumnos nuestros que, los de grado medio, que entraban algunos de ellos con 16, 17 años, pues muy poco. La mayoría entraban en nuestro centro, por ejemplo, en nuestra escuela, pues ya con 18, 19 años, ¿no? Y ya estaban a medio de hacer, pero a veces se notaba que en algunos de ellos todavía no estaban muy hechos. Y entonces los 2 años que se tiraban en la escuela, pues se les veía la evolución como persona, con su criterio, con su imagen de sí mismo, de sí mismas, ¿no? Entonces, pues bien, pues eso además también se agradece mucho, ¿no? Que es cuando se cuida también los aspectos personales. Y después también las responsabilidades, ¿no? Entonces, tener una buena, puede decir así, como actitud como participante de una sociedad, pues hace que ejerzan la profesión además con otro sentido que la mera supervivencia. Y por lo tanto, pues eh, el todo está relacionado con todo, ¿no? Así es como funcionamos. Y por lo tanto, la formación no puede ser una cosa sencilla y direccional, sino una cosa compleja, ¿eh? Bien, para terminar con esta parte introductoria, deciros que el tema de la formación ya es muy antigua, se ha hablado mucho y hay veces que parece que estemos descubriendo América nuevamente 1000 veces, ¿no? Cada año, con cosas que pensamos que son novedades y que ya están inventadas hace mucho. Y bueno, por eso también es bueno estudiar el pasado, aprender de lo que del legado de todos ellos y también saber seleccionar, evidentemente, y después también contextualizar en qué tiempo y en qué contexto se hizo. Pero bueno, en el tema de educación y de formación siempre se tira mucho de Confucio. Bueno, hay cosas que a Confucio hay cosas que son, bueno, acreditadas, que eran cosas que decía él, y como sabemos, personas tan, en fin, ya tienen mucho tiempo, pues se le atribuyen cosas, ¿no? O a veces las traducciones, pues son traducciones un poco interesadas. Pero bueno, a Confucio siempre aparece cuando se habla de formación porque por lo menos ha dado lugar a que se establezcan algunas frases muy para pensar, muy significativas y que a veces nos han guiado a la hora de enfocar, por ejemplo, pues la formación, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí abajo, me lo contaron, lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice, lo aprendí, era el lema, vamos a llamarlo, no oficial, pero oficial de nuestra escuela de jardinería. Y nosotros enfocábamos nuestra formación en ese sentido. Es decir, vale, vamos a contarte historia, pero soy consciente de que parte de esto pues no lo vas a retener. Cuando lo veas en persona, pues realmente pues algo se te fijará más. Pero lo importante en este caso, para una profesión como la nuestra, pues lo importante es ir a hacerlo, ¿no? Y bueno, después además que Confucio tiene una cuestión, y es que él fue una de las primeras personas que se dio cuenta de que mejor que los funcionarios del Estado chino en su época fueran los hijos de los funcionarios anteriores y se heredaran los títulos de funcionarios, lo mejor era como encontrar a la gente que a priori mostrara mejores condiciones y después formarlo. Y el que aprobara, pues se le contrataba y el que no, no. También es verdad que eso era solamente una parte del funcionariado. Había otro que no hubo manera de que no fuera hereditario. Pero bueno, parte del funcionariado y de la brillantez del funcionamiento de un Estado ya que se hacía muy grande, hace ya más de 2000 años, evidentemente partió de la idea de formar a gente y por lo tanto, pues en Confucio encontramos muchas frases que tienen que ver con la formación, ¿no? Y aquí tenéis alguna que he seleccionado por lo menos para alimentar un poco la cultura antigua de lo que es la formación, ¿no? Y después también algunas, porque tienen a veces un sentido, por decirlo así, como más actual, cuando hay debates sobre igualdad, sobre equidad, sobre lo que es la persona hacia adentro y la persona hacia afuera, y en fin, y después también el camino de las sociedades, ¿no? Siempre se ha hablado de confusión de esta frase, ¿no? De que la educación
alimenta la confianza en uno mismo y en la gente y en los grupos formados, ¿no? Y por lo tanto eso da esperanza de que las dificultades se vayan a solucionar y no tener una actitud pesimista y catastrófica del futuro. Y eso al mismo tiempo, de alguna manera, es el antídoto de los conflictos y de las tensiones y de los odios internos, de las inseguridades, porque ya sabemos que los malos sentimientos aparecen con los miedos, ¿no? Y las inseguridades. Cuanto más miedoso e inseguro una persona, pues más intolerante se va a volver y más va a tender a disgregar las comunidades. Bueno, pues eso evidentemente es una cosa que se sabe hace mucho tiempo y que, bueno, pues no hay por qué pensar que ya están obsoletas. Hay cosas que se hacen obsoletas con el tiempo y otras pues no. Finalmente deciros que dentro de eso también hay poesía. Y también hay como la idea de que lo práctico, la realidad, lo tangible, ganarse la vida, ganar dinero, alimentarse, pagar la hipoteca, todo ese tipo de cuestiones, pues evidentemente eso no se puede desatender jamás. Pero eso no debe de reducir la dimensión humana, que es tan rica y amplia, a solamente una parte de lo que es ser humano. Y ser humano no es solamente sobrevivir y aspirar cosas concretas y ya está, sino que además tenemos, pues si somos capaces de darnos cuenta a tiempo, pues que tenemos más cosas que podemos desarrollar y nuestra humanidad a veces, muchas veces no somos conscientes de que nos sobrepasa. Y en eso pues están pues todo lo que es intangible y que muchas veces sin darnos cuenta es lo que más valoramos de una cultura o de un patrimonio, pero pensamos que lo importante a lo mejor es un edificio muy antiguo que hay ahí, pero ya estamos desde luego homenajeando a personas ingeniosas con mucho talento, con mucha sensibilidad, que fueron capaces de movilizar recursos para esos logros, ¿no? Y otras veces pasa más desapercibido porque son mucho más sencillas y no han quedado como patrimonio tangible. Pero bueno, esta frase a mí siempre me ha gustado porque va mucho con la filosofía de lo que he intentado transmitir, ¿no? Que evidentemente, pues está bien, hay que comprar arroz para vivir, pero las flores, que también antes podían ser algo pues, más decorativo, hoy en día tener flores además pues ya digo, podía estar hablando horas de lo que es tener un pastizal en lugar de un césped monoespecífico, de los beneficios que tiene y de lo que significa además, no solamente desde el punto de vista de la supervivencia de los ecosistemas y su salud, sino también incluso de lo que es encontrarse mentalmente sano, un entorno agradable y amistoso y un reencuentro con la naturaleza, pues que es parte de nuestra atávica, lo queramos o no. Bueno, pues bien, ser profesional del paisaje y de la jardinería, paisaje y jardinería, pues parte de la idea de paisaje. Aquí simplemente os voy a poner varios casos para que veáis, ilustrar una cosa muy importante, que es la complejidad de formar en paisajismo y jardinería. Si, en el diccionario, paisaje es una modalidad, un género de pintura, ¿vale? Aquí tenemos un paisaje de Van Gogh. Pero en nuestra profesión, los que puedan y tengan talento, pues también pintan y los dibujamos y hacemos lo que se puede, ¿no? Pero claramente estamos hablando de esto. Cuando a alguien se le hace pensar, yo he hecho muchas actividades con mis alumnos, mis alumnas, para percepción de paisaje, conceptos de paisaje, que entienden. Es decir, ir al fondo de lo que se va a manejar. Pues si hago una media, le ponía fotos, tenían que opinar, tenían que seleccionar, tenían que ordenarlas dependiendo de diferentes criterios. Pero bueno, la media es que en la mayor parte de nosotros, cuando nos dice que si nos queremos imaginar un paisaje, pues imaginamos un paisaje que nos guste mucho, pero bueno, este puede servir. Es decir, un paisaje muchas veces es puramente natural. Entonces, pues aquí os he puesto un primer paisaje que, que no aparece, no hay acción humana. Quizá aquí hay un pueblecito, pero básicamente es un pueblo. Perdonad que me he olvidado de apagar esto y lo voy a silenciar. Vale. Bueno, el, pero el paisaje no es solamente naturaleza. El paisaje tiene además, el paisaje es lo que se percibe y por lo tanto pues, la acción humana está ya omnipresente y por lo tanto esto es un buen paisaje, pero aquí hay una intervención humana. La intervención humana puede ser mucha y puede ser una transformación muy importante de lo que está en nuestro entorno. Y a veces lo que hacemos es inventarnos un paisaje que recrea ese paisaje perdido que es lo natural. Buena parte de algunos géneros de paisajismo o de escuela pues tienden a transformar el entorno para crear ámbitos perfectamente humanos, porque si esto
una civilización extraterrestre que aterrizara aquí y diera una vuelta diciendo, aquí hay una civilización. Básicamente, pues se ven indicios claros de que aquí hay una intervención sobre el terreno que no la pueden hacer ranas. Esto tiene que ser algún tipo de ser que tiene brazos o manos y tiene pensamiento y es capaz de concebir y poner recursos y dinámicas para construir esto. Y por lo tanto, pues esto es un paisaje. Buena parte del paisajismo profesional está enfocado a muchos tipos de paisaje, cada uno tiene su funcionalidad y su escuela o su modo, sus ventajas y sus inconvenientes, su contexto, pero básicamente se trata de intervenciones que estén a caballo, una buena armonía entre lo humano y lo natural. Y entonces, pues, en eso ya en el siglo XVII y XVIII en Inglaterra había eh, una literatura descomunal sobre este debate precisamente, ¿no? Sobre lo natural y lo humano, ¿no? Bien, el paisaje también es esto. Decía, a veces los humanos hacemos intervenciones que no tienen nada que ver con lo natural, salvo alguna metáfora que podamos leer en este tipo de casa, pero que son logros. De hecho, pues nadie se va a resistir a viajar a este pueblo italiano y hacerle una foto, porque, y además enmarcarla, porque va a encontrar también belleza aquí. Y en realidad aquí lo que hay, por decirse, es una intervención sobre la naturaleza muy radical y muy potente. Es decir, es superponer lo humano sobre lo natural. Bien, pero es que además también esto es paisaje. Y en este caso, pues no he puesto el peor de los posibles, pero uno no bueno. Es decir, pues uno en el cual diría, bueno, yo cuando pueda me compraré algo, iré a vivir en un sitio un poquito mejor. No vivir al lado del... Aquí hay un desorden, hay una intervención, hay algo que nos dice que esto no está bien, ¿no? Es feo, ¿no? Entonces, pues claramente el trabajo del paisajista y de jardinero es intervenir en todos los paisajes, desde el primero hasta este último que hemos visto, ¿no? Bien, entonces el concepto de paisajismo es muy complejo porque el paisaje abarca muchas situaciones diferentes y sobre todo porque además hay muchos trabajos diferentes que hacer en paisajismo y cada día además se van cruzando unos con otros. Bien, aquí tenéis una diapositiva, como vais a recibir esto en formato PDF, pues podréis, esta diapositiva hace un resumen muy bueno de lo que es paisajismo, de rehabilitación o mitigación de los impactos de lo que es la degradación absoluta del medio natural y entonces pues aquí hay diferentes estrategias y diferentes tipos de proyectos que se hacen en este ámbito. En el ámbito de los ganaderos, agrícolas, de alguna manera medianamente intervenido, pero con explotación de los recursos, pues evidentemente aquí es recuperar servicios ambientales que pueden generar los cultivos, pero y cultivando de una manera especial se pueden recuperar algunos servicios ambientales y por lo tanto pues recuperar parte de los beneficios que podemos tener todos en su conjunto pues con otro tipo de estrategias que son estas que vienen aquí desarrolladas. Yo he intervenido en un montón de proyectos que están en esto, ¿eh? De hecho, en mi lista de intervenciones pues, habrá 40 o 50 proyectos donde he intervenido precisamente en esta transformación de antiguas graveras, ríos degradados, zonas de cultivos regeneradas, ese tipo de cuestiones. Y después están las restauraciones ecológicas, que es cuando ha habido incendios o ha habido pérdidas y lo que se quiere es recomponer un poco lo que había. Bueno, antes esto estaba como muy estanco, hace unos años, y había profesiones dedicadas a esto y a esto, como de forma muy separada, pero hoy en día ya no lo podemos considerar como un ámbito, por decirlo así, como compartimentos estancos, sino que ya hay una fluidez entre todos y evidentemente pues lo puedo ilustrar precisamente con el último proyecto, la última diapositiva que os voy a poner un ejemplo para que veáis un poco ilustrar todo esto. Y por lo tanto, claro, la persona que interviene en este tipo de trabajo, pues ya sí, puede especializarse en cosas, pero le van a ir saliendo proyectos donde va a tener que o aprender o formarse o colaborar y formar equipos donde haya personas que aporten sus conocimientos para hacer te digo, estos tránsitos entre unos ámbitos y otros. Eh, Ahora mismo se está hablando mucho de renaturalizar. Yo estoy ahora colaborando con algunos centros educativos precisamente porque ahora se ha despertado en ellos la necesidad, ya hay incluso comunidades autónomas donde y en Europa hay programas de convertir los centros educativos en vergeles, hay distintos nombres y programas, pero la idea es que no sean patios inhabitables cuando hace calor y feos, áridos, y entonces pues que se conviertan en otro tipo de lugar. Incluso hay algunos programas en algunos sitios donde los centros educativos tienen posibilidades de convertirse en vergeles y en refugios climáticos y abrirlos en verano para que sean lugares que hagan esta función, ¿no? Bueno, esto es el Manzanares, esto
que os he puesto. Después también cada día se habla más de la salud, tanto física como mental, la importancia que tiene el paisaje. Entonces hay muchos proyectos hoy en día, todavía en España no hay muchos, que están claramente enfocados a lo que es crear contextos, por decirlo así, para la curación. Es decir, no solamente es para estar bien, sino para ayudar a recomponernos física y mentalmente. Y ya hay una literatura sobre esto y ya hay, por decirlo así, pues por decirlo así, como unos enfoques muy determinados que hablan de este tipo de proyectos. Después está lo que es la planificación del territorio y lo que es planificación de una ciudad y de su sistema de zonas verdes, que antes se llamaba anillo, pues se hacía alrededor que no se podía intervenir, hoy en día se habla de infraestructuras verdes, pero para eso tiene que tener una dimensión y una escala de tamaño que realmente provea de esos servicios ambientales. Si solamente son una serie de parques desconectados, sin conectividad y sin el volumen y además sin la suficiente cobertura arbórea, porque puedes tener cientos y cientos de metros cuadrados y hectáreas de césped. Que bueno, mejor es eso que no tener nada. Si no tienes agua, no lo vas a poder regar. Si la tienes, la puedes regar, pero es una aportación pobre eh, para lo que es una infraestructura verde. ¿Eh? Si es una medida pues, paliativa, pues vale, se entenderá, pero yo digo que en cada contexto tiene que haber una planificación de todo esto. Y por lo tanto hay que tener conocimientos de cómo se maneja el territorio, cómo los flujos de energía, de recursos, de movimiento, de todo esto, pues hay que tener una noción de esto, si no, las zonas verdes pues son meramente decorativas, no cumplen su función. Y además no todas pueden ser iguales. Después está el trabajo cotidiano de paisajismo, que es diseñar jardines o parques de más pequeña escala, a título privado o público, y tenemos además pues que los paisajistas y las paisajistas pues a veces pues van desde la planificación territorial y de sus zonas verdes y las estructuras verdes a hacer dibujitos y diseñar cosas pequeñas y entrar en mucho detalle. Para poder entrar en mucho detalle, lejos de ser una tarea, puedo decir así como sencillita y que la puedes resolver en 5 minutos, pues resulta pues que aquí se cometen muchos errores y la falta de formación da la cara muy fácilmente. Es mucho más fácil pasar desapercibido teniendo algún error a gran escala en un parque, alguien se da cuenta, pero es más fácil que pase desapercibido porque se oculta con vegetación y con el placer de andar y de tener ahí unos juegos y tener algo llamativo y curioso en el parque, que a esta escala cualquier error, por ejemplo, un error habitual de utilizar piedras en pequeño tamaño es no ponerlas bien y no ponerlas bien asentadas, que parezcan una especie de excremento de cabra puesto encima del sitio, sin gracia ninguna y además pues que no parezca un afloramiento. Os he puesto un ejemplo de una roca bien puesta y que parece un afloramiento. Evidentemente estará puesta, esto no será roca natural, pero tiene que parecerlo para que haga ese efecto, si no, no tiene calidad. Lo otro, tirar piedras en los parterres lo hace cualquiera. Y pues aquí he puesto dos ejemplos de dos cositas que tengo muchos dibujos de muchas cosas, los borradores para que después delineantes o personas que dibujan y manejan los AutoCAD estupendamente y todos esos programas de dibujo, pues los pasen a limpio y entonces, pues claro, yo tengo que hacer dibujos que no van a ser los que van a aparecer en el proyecto, pero tienen que ser perfectamente claros para que la gente que los pasa a limpio para los proyectos, pues los pueda hacer. Y entonces, pues claro, tengo que dibujar bien también. Por lo tanto, pues no me podía permitir el lujo pues, de ser biólogo, por ejemplo, que es mi formación fundamental, y desentenderme de dibujar. Y entonces, pues bueno, pues he tenido que también buscarme la vida para otras herramientas inesperadas, pero necesarias. Porque en un arquitecto se da por sentado que van a dibujar muy bien. Yo tengo un hermano arquitecto que además es acuarelista excepcional y es maravilloso, pero la realidad es que yo, un biólogo, quien se va, salvo algunos biólogos que se dedican al dibujo de zona, dibujo científico, el resto. Nosotros no recibimos para nada formación en dibujo ni cosas de estas. Aquí tenéis más de detalle, pero que tiene que ver con un paisajismo de detalle que es el que hacen los jardineros. Muchas veces un jardín está bien porque el diseño no lo estaba, pero el jardinero o la jardinera lo ha arreglado. Y porque además está muy bien escribir que quiero hacer una topiaria tipo el japonés, tipo nube, pero si no hay un jardinero una jardinera que lo ejecute bien, pues evidentemente pues el proyecto queda absolutamente en nada. De hecho, el proyecto queda en una paparrucha. Entonces, si esto no está hecho bien y por lo tanto hay un camino de ida y vuelta entre el paisajismo y jardinería, pues que a veces hay que distinguirlo profesionalmente, pero yo siempre a mis alumnos les recomendaba que todo jardinero o jardinera tiene que tener nociones de paisajismo y todo paisajista tiene que ser jardinero también, porque
Si no, ni se pueden dirigir bien las obras o bien no se pueden ejecutarlas bien. Y tampoco se entiende por qué se hacen cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo eso redunda en beneficio de todo. Y aquí un pequeño paréntesis para el tema del tema de género en esta profesión. Nosotros arrastramos en la escuela un montón de dificultades porque había empresas que nos pedían alumnos, pues tienen fama, pero nos decían que solamente chicos, entonces no mandábamos lista ninguna, porque todavía hay muchas empresas que por el motivo que sea, pues no querían contratar mujeres. También es verdad que después la venta que se hace de la jardinería o de cierta jardinería o paisajismo, aquí tenéis en la mitad de la diapositiva una imagen sacada de la Royal Horticultural Society, que son gente inglesa preparada y de alto nivel y con mucho conocimiento y pasión por la jardinería, pero cuando celebran el Día de la Mujer en la Jardinería, pues hombre, todas estas fotos una a una están bien, pero uno si la mira así de golpe diciendo, demasiado mono, porque no ponen una foto como esta, ¿no? Una mujer con su segadora ahí por su guante, pues ni arreglar ni nada, pues ahí trabajando con su carrillo de mano y tal, o una mujer con su pedazo de motosierra, pues haciendo su leña y sus cosas, ¿no? Entonces, pues bien, todavía hay un sesgo y ya digo, todavía abunda en ciertos escalafones de esta profesión, o todavía hay mucho recorrido que hacer en este sentido, ¿eh? Bueno, después el jardinería y paisajismo y viceversa, pues esto que se ve aquí, bueno, es algo excepcional, pero aquí lo que se ve es un buen trabajo de concepción y un buen trabajo de realización. Y seguramente los que lo hayan pensado y los que lo hayan hecho, si no son las mismas personas, pues se llevan muy bien, ¿eh? Y eso es muy importante y se comprenden y se entienden. Por lo tanto, un problema que tiene el paisajismo y que ahora es que es muy multidisciplinar y muy disperso. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se han abordado en Austria algunos proyectos para crear barriadas nuevas desde un enfoque nuevo y participativo para que todo el mundo hable. Y entonces aquí veis, por ejemplo, pues que están representados las distintas personas que han ido opinando y actuando en esos proyectos. Y veréis que no solamente es que tenga que haber después aquí paisajistas y jardineros y jardineras, sino que también hay que lidiar y de alguna manera conjugar y llegar a una conclusión buena y asumida por todos. Muchos dirán, es una utopía, en el que las instituciones, los desarrolladores de los proyectos, los expertos a los que se consulta, los planificadores, los vecinos, que son los que los van a habitar o disfrutar, y los COPs, bueno, los COPs son como los que están haciendo prácticas en empresas, así cuando termina la titulación, pues después están 1 o 2 años participando en las empresas o en las instituciones, pues haciendo trabajo, ¿eh? Pues todo esto pues llegue a buen puerto. Bien, el sector de paisajístico es un macrosector que clásicamente, como mínimo, ha integrado lo agrario, lo medioambiental, lo forestal, el sector servicios, por ejemplo, en educación ambiental, interpretación, turismo de zonas verdes y cosas de estas, y la construcción, que son lo que habitualmente hacen las obras de jardines con mucha envergadura, mucho contenido constructivo. Pero es que el mismo sector medioambiental también está, por ejemplo, aquí tenéis el tema de turismo medioambiental y aquí tenéis parque y jardín dentro de lo agrícola, pero que esto participa en este sector. Es decir, no solamente es que este sector paisajístico tenga a su vez componentes de otros sectores y que además no exista este sector, el paisajístico medioambiental, porque está disperso aquí dentro y dentro de aquí a su vez disperso otra vez más y por lo tanto pues no podemos definir claramente un sector. Esto nos lleva a una situación compleja. Bien, aquí no me voy a extender, pero ya os digo que no, para darle a esto solución no se puede enfocar de forma, vamos a llamarlo, de correlación lineal. Aquí soluciones sencillas van a solventar problemas locales y puntuales, pero no van a llevar a ninguna parte. Por lo tanto, hay que de alguna manera afrontarlo con conocimiento como mínimo de un poquito de lo que es manejar la complejidad. Después, aquí tenéis un cuadro en el que en nuestra escuela nos encargaron varios proyectos para el sector y entonces pues me acuerdo que hicimos unos estudios pues sobre el sector precisamente y bien, la forma en que organizamos o apreciamos cómo funcionaban no tanto las empresas públicas como privadas en el tema de este sector, pues había pues lo llamamos así, agrupación de servicios de los viveros, distintos tipos de viveros, los temas de creación y conservación de jardines, pues aquí identificamos estos servicios y empresas asociadas a estos servicios. Aquí otra que era la de conservación, pero en este caso especializada, porque la boricultura de nivel
las palmeras o los torneos fitosanitarios, pues lo llevan a empresas muy específicas de esto en ocasiones, y después está lo deportivo, los campos de golf pues tienen su propio mundo, su propio personal, su propia formación, sus propios códigos. Bien, por lo cual, formarse en esto es formarse en muchas cosas. Y después la estructura profesional, pues aquí tenemos niveles superiores, medios y básicos, y dependiendo de la agrupación de servicios, pues aquí tenemos, pues habitualmente el resumen de todo esto es que suele haber, por decir así, en una obra de cierta envergadura, cuatro niveles. Una persona que concibe y tiene la idea y desarrolla la idea en un proyecto, el que ejecuta esa idea y dirige los recursos para hacerlo, es un técnico, una técnica. Después hay una persona que es el encargado de los recursos humanos y de tener y de servir de transmisor de lo que dice el proyecto y lo que el técnico coordina y supervisa, y los trabajadores que básicamente, si tienen una buena formación habrá que decirles poco, y si tienen poca pues habrá que estar muy encima de ellos para que la línea que va entre la idea y la ejecución, y por lo tanto después disfrute, pues sea el aceptable. ¿Qué pasa? Pues que esto, ni lo anterior ni esto, pues en muchas ocasiones eh, falla por alguna parte. Si uno mira a otros países, pues se encuentra que a esto se le ha dado solución diferente. Yo cogí el americano porque tengo algunos amigos que han ido a Estados Unidos y vienen con esto, y entonces pues allí hay muchas profesiones, paisajistas y jardineras, pero para ejercer muchas de ellas lo que tienen que tener acreditado es alguno de estos títulos, ¿no? Eso cambia por estado, pero básicamente allí sí existen títulos oficiales que se llaman así: arquitecto del paisaje, diseñador de paisaje, técnico de paisaje, encargado de paisaje, jardinero de paisajista, paisajista de interior y trabajador del paisaje. Es decir, existe. Y por lo tanto se le ha dado una carta de naturaleza que aquí pues no existe. No digo que sea mejor que nosotros, pero esto. Bien, ¿cómo está repartido si alguien quiere trabajar en este sector? ¿Qué puede formarse? Pues voy a ir rápido. En el grado superior de paisajismo y medio rural, que es uno de los que nosotros en la escuela impartíamos. Si uno mira esto, tiene un sesgo todavía agrícola muy importante, y alguien que quiere dedicarse al paisajismo, pues yo creo que aprender cómo se cultivan, o sea, cómo se crían conejos y cerdos, pues no es lo más prioritario. Entonces, pues, pero bueno, está mezclado. Lo mismo pasa con jardín y floristería. Ya se quitaron algunos módulos muy agrícolas, pero todavía persiste eso. Ya digo, en este caso no es que este sea malo, que tenga otros conocimientos, amplía la salida del alumno o de la alumna, pero básicamente hay un problema ahí con el hecho de que esta profesión requiere muchos conocimientos para alcanzar un nivel de excelencia. Después, si no, hay que hacer grados en paisaje, que ya existen algunos, por ejemplo, en la Rey Juan Carlos en Madrid, la Camilo José Cela en su día, yo creo que también, pues hay unos grados de paisaje. En la de Santiago de Compostela también hay un grado en paisaje. En fin, hay un grado en máster en la Autónoma de Barcelona, pues también hay, en la Universidad de Barcelona hay también estudios de grado de paisaje, de paisajismo, y hay un máster que se llama así, Arquitectura del Paisaje, pero no existe la arquitectura del paisaje tal cual. Y además es solamente en estos sitios. Y el resto de la península, pues me tiene que buscar la vida, ¿eh? Y la vida en la península e insular. Después, que uno quiere formarse como arboricultor para llevar arbolado urbano, lo que sea, pues está el European Tree Technician. O si quieres ser podador acreditado, pues igual que esta formación, pues la da la Asociación Española de Arboricultura, o ANJA, que también la está dando, pero hay que hacer cursos específicos. Si no, tiene uno que hacerse arquitecto o arquitectura técnica, y poder hacer proyectos como este, por ejemplo. O bien uno va por la parte, como en mi caso, de la botánica, la ecología y la biología, bueno, pues entra también en ese mercado. O las ciencias ambientales. O, por ejemplo, en ser ingeniero o ingeniera agrónomo o agrícola. Entonces, que es otra forma en la que se llega a este sector. O forestal, que hay muchos casos, sobre todo el paso de lo forestal al arbolado urbano. Pero es que hay paisajismo. En Sevilla hay un centro de estudio, este de aquí, centro de estudio de paisaje y territorio, muy importante, pero que es un derivado de equipos de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Geografía e Historia. Entonces, esto que tenéis aquí es una definición de paisaje, sin poner la palabra paisaje, pero esto es el paisaje como ellos lo entienden y lo manejan. Y también tienen cosas que contar, y también se puede llegar a la profesión de paisajista por aquí. Y después hay todo lo que queráis, pero de una forma muy dispersa, pues muy inestable, y por lo tanto, pues lo están haciendo entidades públicas, entidades privadas. Hay los escuelas como la nuestra, y después los IFAPA, los antiguos CIFA, que en el caso de Campanilla y de Palma del Río,
en Málaga y en Córdoba daban unos programas de jardinería también bastante potentes y ahí se formó muchísima gente, muchísimos jardineros, muchísimos paisajistas, pues ya tampoco existen tampoco, con lo cual eso ha desaparecido. Bien, los itinerarios, por lo tanto, ahora hablar de itinerarios es muy complicado porque pueden salir miles, porque se puede llegar aquí de mil maneras, ¿no? Y entonces no hay más remedio que autoformarse y cada uno puede hacerse un perfil. Bien, esto ocurre en todas las profesiones, pero hoy en día demanda que esto esté un poquito más ordenado y que la forma en la que se explique todo esto pues tenga además implícita una serie de cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de enseñanza es la que se va a hacer? ¿Cómo se enfoca? Y lo que decía al principio, ¿no? Esto no lo voy a desarrollar, pero es muy importante que si hacemos un diagnóstico, pues vemos que el sector paisajístico jardinero pues es complejo, es multidisciplinar y hay una gran cantidad de conocimientos. Entonces, eso está muy bien para el que le gusta, como a mí. Pero para afrontar la formación es muy voluminoso lo que hay que aprender. Después, en cambio, tiene unas ventajas y es que es diverso, hay muchos niveles, con lo cual podemos especializar y establecer una buena vamos, estructura de profesión y después además tenemos un legado enorme y gigantesco que podemos aprovechar. Después también tenemos una cosa a favor y es que la gente por lo general ve con buenos ojos las zonas verdes. Hay muchos dendrófobos, los que odian los árboles, pero ¿qué le vamos a hacer? La mayor parte de la gente acepta de buen grado tener jardines cerca. Y después es una forma de aspirar, ¿no? De aspirar a una vida mejor y forma parte del patrimonio. Pero después tenemos un montón de obstáculos. Estos obstáculos que tenéis aquí en negrita, los tengo aquí escritos porque sería la parte donde deberíamos de intervenir y de identificar por el problema de los problemas formativos. Hay mucho intrusismo profesional, hay mucha dispersión de los conocimientos y de las profesiones, hay mucha inestabilidad en los programas formativos, hay cursos ahora y después ya no hay más hasta dentro de 4 años, hay un título que opera 3 años y se extingue, por tanto, hay también escasez parece que hay muchas, pero hay muy pocas realmente, sobre todo adaptadas a los distintos niveles. Hay gente que quiere aprender desde cero y hay gente que ya sabe mucho y lo que quiere es actualizarse y quiera de alguna manera pues renovar e innovar, ¿no? Después hay mucha ignorancia sobre la complejidad que tiene y todo lo que encierra el paisajismo y la jardinería. Después también hay una actitud de algunos colegios profesionales de ser muy cerrados, como de atesorar parte, ¿no? de una tarta. Y entonces, pues eso a veces va en contra precisamente de una buena estructura formativa. Después está el tema de que todavía en los proyectos pues tienen prioridades lo constructivo y queda para el final. Yo el otro día estuve supervisando la ejecución un tramo de anillo verde, no voy a decir el pueblo, y bien, me dejaron el proyecto y resultaba pues que estaba todo muy bien descrito, todo muy bien explicado, pero no había partida presupuestaria para comprar árboles. Y no estaban descritos qué árboles se iban a poner, y era un anillo verde. Entonces digo, ¿pero esto qué ha pasado aquí? No, es que los arquitectos municipales pues saben de lo suyo y los otros pues han dejado para que se resuelva después. Digo, bueno, pues en fin, yo no sé cómo ha pasado esto, el visado, pero bueno, todavía ocurre a día de hoy. Después está el cambio climático, que es una cosa pues, que está ahí, y después las inercias que esto de podar por podar o esto de ponerle unas especies por ponerlas, la inercia potente, cuando queremos darle cierto lujo a una urbanización, a una barriada, a una calle, copiamos el modelo turístico de Flores y de Vergel y entonces pues lo que hacemos es perder personalidad y copiar todo lo mismo y entonces de alguna manera no es nada estimulante, desde luego, y muchos de estos casos no es lo que más conviene. Bien, hay recursos. Bueno, aquí he tenido el poco pudor de poner dos de mis publicaciones con mis compañeras Lourdes y María, porque son libros de texto para formación profesional. Y bueno, pues ahora hoy me han llamado para ver lo que no sé si querían actualizarlo, querían algo, pero no me han llamado y por lo tanto pues no sé qué es lo que quieren. Pero hay una flora ornamental española que se ha quedado en el tomo sexto y que requeriría que se terminara y después pues hay pues muchas formas de formarse, que es pertenecer a asociaciones, de participar, de ver, de buscar, de leer, de comprar libros, de prestar libros, en fin. Yo para terminar, pues voy a hacer aquí rápidamente 10 propuestas para que no se quede todo en un análisis negativo de las cosas, pero deciros, yo pediría que se estableciera un grado universitario de arquitectura del paisaje, específico de esto. Después un grado superior, FP, que se llame Creación y Conservación de Zonas Verdes Urbanas.
no que sea algo como paisajismo y medio rural, paisajismo y bosque no sé cuánto. Bueno, pues eso está bien, pero también hay que hacer uno más específico de lo que hoy en día se demanda, que es esto. Después, establecer centros de referencia, es decir, tener repartido en el territorio una serie de lugares, que llamemos escuelas, que estén especializadas en dar todo tipo de programas, desde los formales y oficiales hasta los menos formales, incluso para divulgación científica, divulgación para vecinos y acciones, es decir, que centralicen formación paisajística jardinera. Eso va a ser un efecto contagio en su entorno, va a mejorar no solo la formación de los profesionales, sino al mismo tiempo atender las necesidades de formación de cada profesional y de cada estudiante, y sino además en una cultura de paisajismo jardinería en la sociedad enorme, gigantesca. ¿Eh? Bien, después, evidentemente, pues hay que redundar en que hay que enriquecer las redes de contacto académicos profesionales con todas las asociaciones que existen, que hay muchas, y somos muy reticentes a las asociaciones. Después, insistir en desarrollar programas y sistemas de indicadores de calidad y de buenas prácticas, que está muy bonito decirlas, pero después no las practica nadie. Después también, de alguna manera, insistir en la profesionalización y establecer figuras profesionales, pues, pues bien establecidas. Siempre destacamos a Cabra porque es una de las pocas pueblos, o ciudad en Andalucía, incluso en el territorio, que todavía persiste la figura de jardinero mayor, como un puesto estable dentro del ayuntamiento. Está desde principios del siglo XX, esa figura, ¿no? Entonces, pues eso le da calidad y empaque a lo que se hace, ¿no? Después, centralizar recursos, que lo pueden hacer estos centros, lo que sea. Dale un empujón importante a la investigación en estos temas, que no hay muy poca. Hay mucha investigación agraria, mucha investigación biológica, ecológica, pero en jardinería y paisajismo hay muy poca. Y hace falta mucha investigación. Y después, pues evidentemente, pues por ejemplo, hacer más asequible a todo el mundo pues los recursos, y hacer mucha labor de divulgación por los medios que sean, redes sociales, publicaciones, la que sea. Y por supuesto, las normativas, aplicar las normativas y desarrollarlas. En fin, todo esto. Pues, en fin, termino ya la charla, me pasa un poquito, pero voy terminando. En la línea de que la formación ahora mismo tiene unos déficits importantes porque se afrontan las dificultades crecientes, y la oferta que hay está muy dispersa, poco específica, y al mismo tiempo pues nos hace falta en poco a poco, cada uno desde su sitio, pues intentar mejorar. Ahí yo he señalado algunas propuestas, seguramente a vosotros se ocurran otras muchas a distintos niveles, pues para esto, educación ambiental, para que la gente entienda qué es un jardín y para qué sirve, no solo para decorar. Los beneficios que tiene, la tolerancia a lo que ellos llaman bichos, la tolerancia a lo que llaman mierda, que es la hojarasca que cae de los árboles. Y entonces, pues ese tipo de cuestiones es una cuestión de sensibilización, y eso también es una parte de la formación, en este caso ciudadana. Yo he participado en muchos proyectos. Uno reciente fue un, un, una ruta ciclopeatonal, un itinerario de unos casi 30 kilómetros que circunda lo que es la paraje natural de las marismas de los Diel, en Huelva. Aquí se ve Huelva capital de fondo, las marismas están en sus inmediaciones, pero esa ruta atraviesa territorios agrícolas, territorios marismeños, de parque natural, de paraje natural, y pasa por parte urbana. Por lo tanto, tenemos los tres ámbitos. El ámbito de un paraje natural con un nivel de protección importante, pasar por lugares agrícolas, donde hay explotación agrícola, llegando a Jaraque y a Gibraleón, y después hay una zona urbana que pasa por esos pueblos y por la ciudad de Huelva. Por lo tanto, aquí afrontamos los tres niveles que os decía al principio. Hay marisma, hay antiguas salinas, ese carril o ese sendero pasa por esas partes. Claro, el proyecto no era hacer solamente el camino, sino adecuarlo bioclimáticamente para que tuviera sombra. Al final se ha ejecutado y se puede coger la bicicleta y se puede hacer, pero la ejecución, en mi opinión, pues que nos hinchamos de trabajar en la vegetación, era para hacer el paseo, pues por decir así, bioclimáticamente aceptable. Se abrieron donde se podía, lugares entrando en la marisma para poder hacer aquí plantaciones de árboles y de cosas de sombrita como lugares de descanso del paseo en bicicleta, y un paseo arbolado a todo lo largo de la vía entrando en Huelva. Bien, la parte constructiva se ha hecho toda entera, y algunos de estos círculos se han sustituido, en lugar de por tierra y vegetación, se han pintado de colorines como una especie de juego estético de pavimento, estilo Burle Marx, ¿eh?
de Brasilia, pero al final lo que es la adecuación bioclimática y paisajística pues ha quedado en muy poca cosa. ¿Veis? Pasa por una antigua salina, este es el carril por el que pasa. Aquí también había previsto unas plantaciones importantes. En fin, todavía pues, o no se han ejecutado. Aquí tenéis, por ejemplo, una de tantas listas que tuve que hacer sobre las especies a implantar en los distintos lugares. En algunos lugares eran todo especies autóctonas, en otros había intercalado algunas exóticas, con sus formatos y sus cantidades, y haciendo todo un paisajismo muy mediterráneo. De esto hay como 200 dibujitos de estos por tramo, porque casi 30 kilómetros de esto, pues para ordenar la plantación, pues imaginaros la de cantidad de planitos que había que hacer pues, para esto. Y eran 14 tramos y había capítulos incluso para dar directrices paisajísticas y de plantación, porque claro, muchas veces quien ejecuta esto no tiene ni idea de cómo plantar. Porque quien gana el concurso para hacer la obra, por lo menos sabe mucho de arquitectura y de construcción de acera y cosas y de alcorque, pero no ha plantado forestalmente nunca nada, ni ha plantado nunca la calle. Bien, caso práctico. Pues todo esto es lo que hacía falta para hacer este proyecto. Arquitectura, ingeniería, paisajismo, forestación, botánica, biología de conservación, zoología, hidrología, edafología. Veis que la lista es muy larga de todos los conocimientos que ha hecho falta para poder hacer este proyecto. ¿Quién lo ha hecho? Todo esto. Bueno, pues todo esto lo ha hecho un estudio de arquitectura con arquitectos y arquitectos técnicos, un biólogo especializado en zoología y en medio ambiente, un biólogo paisajista, que era en este caso era yo, esta persona, y un técnico de medio ambiente experto en la flora de Huelva y de su entorno. Entonces, 5 o 6 personas, pues tenemos que acreditar sobre todo esto para poder hacer un proyecto. Y claro, pues encontrar, no es que seamos todos unas joyas, pero realmente digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, porque ha habido mucha autoformación y ha habido pues, aprender mucho de la experiencia sobre la marcha. Y desgraciadamente, esto es lo que todavía puede ocurrir. Y lo importante es que esto no sea tan difícil, sino que pueda haber no solamente un biólogo paisajista que pueda intervenir en un proyecto forestal de este tipo, sino que haya muchos. ¿Por qué? Porque hay una formación enfocada a eso. Y de alguna manera, pues se hagan mejor los proyectos, ¿no? Bueno, para terminar, deciros pues, que según mi óptica hay que siempre buscar la felicidad en los santuarios, el personal, el jardín secreto de cada uno, que puede ser un rinconcito, un jardín secreto comunal, un santuario en el que participemos y convivamos con los demás y nos sintamos seguros y bien, y después pues buscar por el bien también de la sostenibilidad del planeta en su conjunto y ser biofílico en general, ¿no? Con esto termino y muchas gracias por la atención, por estar ahí pacientemente escuchando y si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias para a ti, por supuesto, José Manuel, por la excelente charla y clase que nos has dado y a los alumnos, por supuesto, que están aquí y han aguantado el tirón bastante bien, que nos hemos pasado de tiempo. Gracias a Diputación de Málaga, como siempre, por ofrecer estos cursos y darnos la oportunidad de contar con un lugar para expresar nuestros conocimientos a través de este profesorado tan magnífico. Así que hasta la próxima.